Ahora sí estamos grabando. Ahí dice William, empezó la grabación. Sí. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta entrevista vamos a hablar sobre el poder de la mente. Este tema es fascinante. La mente nos permite no solo percibir lo externo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino también lo interno, nuestros sentimientos, las emociones, y por lo tanto va a resultar que la mente genera la realidad, crea la realidad, y es probablemente nuestro principal instrumento para cambiar esa realidad, para alterar la realidad y así mejorar nuestra calidad de vida. Para eso hemos encontrado la gran participación de Fernando Perales. Él es psicomotivador e instructor en desarrollo cognitivo y control mental. Es un placer para mí tener hoy día a Fernando y vamos a hacer una pequeña introducción. Él es director de Mentes Sin Límites, también es director de Radio Poder Total y tiene un canal en YouTube, el cual voy a dejar abajo en la descripción, llamado Fernando Perales. Ha hecho un diplomado en programación neurolingüística y es terapeuta gestáltico de Gestalt Perú y del Centro Gestáltico del Perú. Es graduado del proceso Hoffman en Argentina y ha participado en múltiples eventos enfocados en el desarrollo integral del ser humano en temas como mística, desarrollo personal y psicoterapias. Ha tenido múltiples presentaciones en radio y televisión de señal abierta y por eso me complace decir que es muy grato tenerlo el día de hoy para este tema en particular. Yo conocí a Fernando en una de sus presentaciones, estábamos con el doctor Pérez Alvela, y me quedé sorprendido por el vasto conocimiento que él maneja en temas de psicología. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, doctor William? Un gusto compartir con usted y con toda la maravillosa audiencia. Y bueno, estoy aquí para pasarla bien y aprender un poco. ¿Qué pensamientos limitan nuestra mente? Esa sería la primera pregunta. Bueno, nosotros formamos y estructuramos nuestra personalidad en los primeros 8 años de vida, ¿no? Prácticamente lo que nosotros recibimos como palabras, informaciones o cosas que tácitamente también nosotros hemos interpretado de la realidad y nosotros vamos configurando, ¿no? Yo recuerdo específicamente lo que decía Krishnamurti, ¿no? Que normalmente los pensamientos que nosotros tenemos van generando y creando imágenes, ¿no es cierto? Y esto pudiésemos también hacer la analogía con lo que decía Zig Ziglar, que toda palabra genera una imagen, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la palabra perro, es muy difícil que yo configure la palabra, la configure o la imagine en letras, ¿no? Yo las imagino normalmente. Si yo digo perro, aparece la imagen del perro, ¿no? Si yo digo gato, de igual manera, ¿no? Entonces, toda palabra genera una imagen y esta imagen está directamente relacionada con lo que mi cuerpo interpreta, o sea, controla mi sistema nervioso. Eso vendría a ser la secuencia. Y lo importante es lo que se ha vivido en los primeros 8 años de vida, básica, esencialmente. Entonces, ¿cuáles serían la influencia que tiene el entorno en nuestra mente? Ya sean las personas que están a nuestro alrededor, el medio ambiente, el clima, dicen que también influye en el estado de ánimo de las personas muchas veces, la limpieza, el cuidado personal, el orden que hay en la habitación a la hora de realizar actividades. ¿Qué tanto afecta ese entorno a nuestra mente? Sí, hay un experimento muy interesante que explica Bruce Lipton, ¿no? Cuando extrae el núcleo de la célula. Él hace referencia de la tremenda importancia del entorno y hace una analogía de que en el caso de los seres humanos, los genes no se activan a menos de que haya un entorno que favorezca, ¿no? Hace referencia a que el entorno es el que configura nuestra realidad. Definitivamente es el entorno, o sea, qué tipo de palabras, frases, conversaciones se ha sostenido con los padres, con los tutores, con los mayores, la expectativa de la gente mayor. Decían que uno es el promedio de las personas con las que más tiempo pasa, en el aspecto económico al inicio y luego en la parte de superación personal, etcétera, ¿no? ¿Qué tan importante son las personas que están a nuestro alrededor? Sí, incluso hay un estudio que lanzó un neurocientífico
Él describe de que nosotros hagamos una selección y una lista de las 5 personas que tú frecuentas o las 5 personas que tú tienes más cerca, ¿no? Que puede ser tu pareja, tu papá, tu mamá, tu jefe de repente, o tu compañero de labores. ¿Qué tanto de energía te da y qué tanto de energía te quita? Entonces se dice que tu energía tiene que ver con las 5 personas que tú frecuentas. Porque al fin y al cabo las palabras son energía. Por ejemplo, si yo te digo, doctor William, qué bien se le ve hoy día, algo energiza, ¿no? A diferencia que yo diga, oye, pero la verdad es que no te noto bien, los días están cada vez peor. Obviamente el sistema nervioso va a configurar determinado tipo de imágenes y va a somatizar. Entonces siempre el entorno tiene que ser personas que sumen a tu nivel de energía, porque eso va a determinar la productividad para llevar a cabo tus metas y objetivos. Entonces, por eso es que es muy importante la pareja que uno tiene, las personas que uno frecuenta, etcétera. Eso es algo muy, muy importante. Es tan importante como la comida, como lo que uno come, como lo que uno respira, diría yo. Tu energía es un resultado y tiene mucho sentido, ¿no? De las personas que están a tu alrededor. ¿Y qué hacer cuando la persona es muy cercana y sabes que es negativa, pero que no deseas sacarla de tu vida, ¿no? Sí, en ese caso, por ejemplo, a veces hay situaciones en que hay un compromiso, pues, pero en el caso de las personas que se consideran, entre comillas, tóxicas, sería bueno, al menos en el mismo espacio que uno comparte, crear un espacio personal en la que uno pueda inculcarse cosas buenas y positivas, porque, o sea, en cuanto al entorno, la persona que siempre me va a acompañar en toda mi vida, hasta el día en que muera, soy yo mismo. Entonces, a mí me encantó hoy día, escuché algo muy interesante de un expositor español que decía, tú eres una persona que se te da un cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo es en realidad un laboratorio que va generando una bioquímica pero recontra variada, ¿no es cierto? Y dice que esta bioquímica responde de acuerdo al tipo de palabras que yo profiera. Entonces, si yo digo, qué mal, todo está aburrido, cada día las cosas están peores, voy a generar una bioquímica en el organismo que me va a hacer sentir débil, agotado. Pero si yo, por ejemplo, comienzo a utilizar frases y palabras que tienen que ver con que yo voy a llevar a cabo mis metas, soy suficiente, soy una persona que realmente me energizo cada día, es como que inyecto a mi cuerpo la posibilidad de que genere bioquímica que tiene que ver con la serotonina, las endorfinas, etcétera. Entonces, y la bioquímica del cuerpo responde de acuerdo a las palabras que yo me digo o a las palabras que escucho. En tal caso, puedo yo tener una determinación de permitir generar un espacio personal y 2, modificar aquellas cosas que yo escuche del entorno. Por ejemplo, si alguien me dice algo que no me gusta, decir, esto que realmente está diciendo es cierto, y luego afirmarme yo mismo, porque dice que el subconsciente hace mucho caso a mi propia voz, decir, no, yo soy una persona estable, enérgica y vital, llevo a cabo fácilmente mis metas. Si la persona me dice, eres un inútil, no, yo soy una persona muy útil, cooperativa, y respondo perfectamente a las expectativas de mis metas y objetivos. Y vas creando cosas positivas como afirmaciones para generar algo distinto en tu cuerpo, ¿no? Puede hacerse. Entonces, cuando el entorno, cuando lo externo es negativo, aún así nosotros podemos mantener el control de gran parte de lo que pasa en nuestra mente, ya que la parte interna depende de nosotros, cómo interpretamos la realidad, qué palabras usamos, qué pensamientos tenemos recurrentes en nuestra mente. Qué interesante, ¿no? Yo creo que el hecho es que no permitamos que cualquier cosa, así como por ejemplo yo barro la entrada de mi casa para que no pueda entrar mucha tierra o la basura del entorno, entonces de igual manera yo tengo que cuidar qué es lo que está entrando también a mí como información, ¿no? O sea, si bien es cierto yo tengo que estar enterado, obviamente escuchar al presidente de sus comunicados y eso es importante, pero no estar pegados ni prendidos con la información. Entonces es un poco como que no dejarnos arrastrar por cosas que puedan ocurrir en nuestro entorno, ¿no? Muchas veces es muy importante para que no nos arrastre la vida, sino nosotros guiar nuestra vida donde queremos llegar, tener un objetivo, ¿no? ¿Qué tan importante es tener objetivos para potenciar la mente?
Sí, definitivamente si yo ya tengo un objetivo, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo sé que este momento inspiró a mucha gente para escribir, por ejemplo, en los momentos en que han estado en claustro, no sé, bueno, en prisión, como el caso de Miguel de Cervantes, ¿no? Que escribió el Quijote, ¿no? Hay personas que han creado cosas, como el caso de Newton, por ejemplo, también fue en una cuarentena que creó, que logró grandes hallazgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con mi espacio en cuanto a tiempo, en cuanto a hacer cosas, ¿no? Y si yo ya tengo un objetivo, entonces cada cosa que yo hago, o cada cosa que yo recibo, o cada información que yo impregno, preguntarte, ¿esto contribuye a mi meta y objetivo? ¿Contribuye? Entonces, si no contribuye, ¿para qué lo estás viendo, no? Esto es como la pregunta de Sócrates, ¿no? Maestro, alguien me ha contado algo, espérate un momentito, ¿no? ¿Esto que me vas a contar realmente tienes certeza que es real? No. ¿Es bueno para ti? No. Entonces, no es bueno para ti. ¿Es bueno para los demás? Tampoco. Entonces, si no tienes certeza que es real, no es bueno para ti, no es bueno para el entorno, no te hace crecer, entonces no me lo cuentes, ¿no? Un poco como que esa es la mística de Sócrates, que, bueno, se cree que es de Sócrates, ¿no? Que si no tiene sentido lo que estás recibiendo información, te ayuda a crecer. Si no te ayuda a crecer, no tiene mucho sentido, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros recibimos con información que no contribuyen al crecimiento de la persona, o sea, no contribuyen a tu crecimiento, contribuyen a tu miedo más bien, contribuyen a tu inacción, contribuyen a quedarte desesperanzado, etcétera. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué rol tiene el miedo en la mente? Muchas veces el miedo nos paraliza, hace que no emprendamos los negocios que queremos, los proyectos personales, el miedo al que dirán, a la crítica, a las burlas, al rechazo, al fracaso. Muchas veces miedo injustificado que hace que limitemos mucho nuestra vida. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, hablando del miedo como tal, o sea, vamos a ver si le damos una óptica gestáltica de Norberto Levi, ¿no? Él hace referencia de que el miedo tiene muy mala propaganda, pero en realidad el miedo sí cumple una función biológica, pero vamos a detallarlo un poquitito, ¿no? Para que no se entienda mal, ¿no? O sea, el miedo te advierte sobre cosas que pueden ser peligrosas para tu integridad, ¿no es cierto? Entonces, el miedo, por ejemplo, con la que todos nacemos, es el miedo a las alturas, ¿no? Es un miedo natural y es un miedo bueno, porque si tuviese miedo a las alturas, realmente correría peligro mi vida de que pueda caerme, ¿no? O sea, el miedo bien regulado no tiene nada de malo y el miedo en realidad advierte sobre situaciones de peligro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del ser humano, no? A diferencia del animal que, por ejemplo, un venado que huye del león porque se lo puede comer, obviamente genera cortisol, noradrenalina, huye, corre, está muerto de miedo y ese miedo le hace huir, ¿no? Y escapar. Pero una vez que el peligro ha terminado, el venadito ve a su alrededor que ya el peligro terminó, se va donde un arroyo y comienza a tomar agua como si nada hubiese pasado. El problema del ser humano es que cuando hay una situación de peligro, el león nos persigue y de pronto logramos escapar del león. Lo que hacemos es contar historias. La semana que viene le cuento a mis amigos, me persiguió un león y casi me mate. Pasan un mes o 2 años y me persiguió un león. Entonces estoy como pegado a una situación y a una imagen que me hace generar cortisol, noradrenalina, miedo ante un contexto en que ya pasó el peligro, ¿no? Entonces el ser humano a veces se queda pegado, como pegado el acelerador que no me doy cuenta que comienza a derrochar y a gastar energía, gasolina. Y en ese caso, ese miedo no está regulado, ¿no? Entonces, el miedo, por ejemplo, yo lo veo como una copa, ¿no? Que si tú aprietas mucho la copa, la revientas, pero si también la dejas suelta, es como que se cae la copa y también se rompen, ¿no? Entonces, el miedo regulado es bueno y positivo porque me advierte de peligros, pero un miedo inexistente, un miedo mejor dicho, un contexto en que no hay peligro, esto se debe a que yo no filtro la información, esto significa que yo no racionalizo la información que yo tengo en mi mente, y 2, que tampoco no indago lo suficiente, o 2, no nutro
mi mente lo suficiente, no cuido lo que entra a mi mente, ¿no? Entonces yo creo que hasta cierto punto puede ser justificado que muchas personas creen que lo que vemos en ciertos medios de comunicación puede ser un poco perjudicial también, ¿no? El miedo nos sirve como una herramienta para sobrevivir, pero cuando ya es exagerado, injustificado, permanente, nos impide realizar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, exacto. El miedo puede ser tu aliado, pero en este caso, si no está regulado, y en realidad yo como ser racional tengo que darme cuenta de que esto realmente es verdad, esto es realmente justificable, esto lo he averiguado, investigado. Esto es tan igual como, por ejemplo, vas a cruzar la avenida, date cuenta de que el semáforo está en rojo, date cuenta que los autos han sido detenidos. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú tomas en cuenta la precaución, es innecesario ese miedo, ¿no? Hay un aspecto que dice Stanislao Pajra, que es un neurocientífico, o mejor dicho, tiene una extensión de estudios de neurociencia. Él dice que el cerebro le gusta el drama. Entonces, como le gusta el drama, es como que en el fondo hay una parte de nosotros que nos gusta el morbo, o que nos gustan las noticias trágicas. A veces hay personas que ya prenden la televisión o miran el internet para buscar las noticias más fregadas. ¿Para qué? Para yo sentir algo de miedo. Es como que el cerebro se recrea un poco con el drama y con el miedo, ¿eh? Y hay personas que se pueden volver como adictas a ese miedo y a ese drama, pero mi razón tendría que estar por encima para yo darme cuenta si es que eso me respalda o no, ¿no? Eso sería muy bueno darse cuenta, William, para no exponerme a cosas que me hagan daño, ¿no? ¿Cómo es que a veces la mente se enfoca en lo negativo y poniéndonos a pensar muchas veces, eso negativo puede ser que sea información relevante que ayude a nuestra supervivencia muchas veces? El problema es que cuando exageramos, cuando dejamos que la mente actúe por su propia cuenta y sin ningún control, se va a enfocar solo en lo negativo y eso nos drena energía, nos hace tener miedo, nos paraliza y va en contra de todo lo que estamos queriendo, que es potenciar la mente, ¿no? Sí, eso es verdad, muy cierto, totalmente, ¿no? Entonces ahora, esto me recuerda un poco porque ahora se hace mucho referencia en neurociencia de las tres áreas del cerebro, ¿no? El córtex, el sistema límbico y el reptil, ¿no? Entonces es como si fuesen escalones dentro de nuestro cerebro en la funcionalidad, ¿no? El reptil tiene que ver con la parte básica, la supervivencia. Entonces una persona con miedo está actuando desde la supervivencia, ¿no? El sistema límbico con las emociones, pero el córtex tiene que ver ya con el pensar más consciente, más racional, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano no debe ser gobernado todo el tiempo por el reptil. Por eso es que mucha gente a veces tiene esas pulsiones de comer compulsivamente, ¿no? Y de pronto tiene diabetes, tiene que cuidar su organismo, pero a veces uno se promete racionalmente y dice, no, jamás, yo nunca más voy a comer dulces. Se va a una reunión y de pronto su cerebro reptil le dice, come. No, yo no debo comer. Entonces, al final, ya mañana empiezas la dieta, cómete un bocadito, y de pronto te comes el bocadito. Bueno, una más no importa, pues, ¿no? Una es ninguna, total, bueno, ya. Y así la persona se da cuenta que de repente, si se empieza a dar cuenta de que está siendo gobernado por su reptil y no por su parte racional, puede empezar a cambiar, ¿no? Entonces, a veces la pulsión de agarrar un celular no es tan racional, es una pulsión, ¿no? Por ejemplo, yo dejo como proposición esto de que las personas no revisen celular pasado 3 horas después de que se despierten. Entonces, no ver noticias, no ver ninguna información 3 horas después de despertarte. Si solamente hicieran esta tarea en esta época, realmente notarían un gran cambio, se los juro. Y una meditación de 5 o 10 minutos, por decir una meditación 5 o 10 minutos, mejora tu vida, de verdad. ¿Cómo es que muchas de nuestras decisiones del día a día las hacemos de modo automático, ¿no? Muchos son hábitos, muchos son basados en creencias que nunca hemos desafiado, que nunca nos hemos parado 5 minutos a pensar, ¿es esto positivo, negativo? ¿Estoy realmente decidiendo qué hago con mi vida o solamente estoy en piloto automático diciendo sí a lo que se presenta en el camino? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué tan importante es ser conscientes de todas y cada una de las decisiones que tomamos cada día de nuestras vidas? Claro, si no somos conscientes, entonces definitivamente el inconsciente va a hacerse cargo de nosotros.
El inconsciente es lo conocido, es el programa ya elaborado en tus primeros 8 años de vida, y ese programa que de pronto a la mayoría de personas nos respalda, es el que se va a hacer cargo de tu vida, ¿no? Entonces, hacerse consciente es detenerte un momento y darte cuenta, esto es verdad, esto me ayuda, esto contribuye a mi crecimiento, esto realmente lo quiero yo. Entonces, aprender de pronto, acostumbrarse a formularse preguntas, y lo otro, aparte de formularse preguntas, desarrollar hábitos de autoprogramación mental, ¿no? Estaba escuchando una norteamericana que se llama Marisa Peer, una hipnotizadora muy famosa, y ella hace referencia de que realmente tu bioquímica obedece a cómo dialogas contigo mismo y qué tipo de imágenes tienes en tu mente. O sea, todo el tiempo tú estás dialogando contigo. Entonces, por ejemplo, a ver, si están viendo nuestros amigos esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo, de repente sus diálogos de las personas es como que le abres una puerta de esperanza. Ah, se puede hacer esto. Ah, puedo cambiar mi estado de ánimo. Ah, puedo llevar a cabo mis metas, ¿no es cierto? Pero ahora, cuando nos damos cuenta que todo el tiempo estamos dialogando y tú ves una información que realmente es muy pesimista, muy negativa, ¿qué tipo de diálogos estás desarrollando? ¿Dejas que la mente te piense o tú decides realmente darte cuenta de cómo estás tú elaborando los diálogos internos, ¿no? Es tomar conciencia, es todo. Por eso esa es la exhortación de Krishnamurti, la exhortación de Ramana Maharshi. La exhortación de los maestros es ser consciente, de darte cuenta, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? De los del Zen, que eran minuciosos de darse cuenta de cómo incluso tú, la taza de té, porque el arte del té que practicaban los del Zen era llevar la taza de té siendo conscientes minuciosamente de cómo yo lo llevo hasta mi boca y saboreo al detalle, ¿no? De cada micro gesto, cada micro acto que yo estoy ejecutando, eso es un arte porque me hace más consciente. Es una meditación, convertir una meditación la toma de té, convertir una meditación lo que estás tú haciendo, como por ejemplo ver una información, recreando imágenes en tu mente o conversando con alguien. Importante, ¿no? Ese punto, ser conscientes, y en este caso ser conscientes de la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la realidad, las cosas que nos pasan cada día, cómo es que dos personas que pasan por exactamente lo mismo terminan interpretando completamente diferente la realidad, y uno termina sacando cosas muy positivas de esa experiencia y otro termina en una depresión o en partes negativas, ¿no? Como resultado. Sí, es totalmente cierto. Y uno ve la realidad de acuerdo a los filtros que uno tiene, y los filtros que uno tiene los configura de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido. La experiencia, en este caso, de la formación de la personalidad, ¿no? Entonces, si yo le adjudico algo bueno o malo a una persona, tiene que ver conmigo. Mis sueños tienen que ver conmigo, mis pensamientos tienen que ver conmigo. Entonces, un poco como que yo les diría a las personas, recordar lo que decía Ramta, ¿no? Ramta decía algo muy interesante: recupera tu poder. Recuperar tu poder es hacerte responsable de lo que tú generas aquí desde tu cavidad craneal, porque aquí tú creas tu universo. Tu universo de 100.000 millones de neuronas configura todo lo que tú ves allá afuera, o mejor dicho, interpreta lo que es allá afuera, que no es un allá afuera, ¿no? Porque el curso en Milagro dice nada de lo que está allá afuera existe, solamente existes tú y tus pensamientos. Y normalmente los puntos de las peleas o las discordias es porque yo veo una realidad que otros no ven. Pero hay que tomar en cuenta que la realidad que yo estoy percibiendo no es la realidad, simplemente es mi mapa, y cada persona tiene su mapa, ¿no? Es decir, ver un poco más libre de prejuicios a los demás, tratar de mantener una mente abierta, sacarle todo lo positivo que se pueda sacar a toda circunstancia, a toda persona, a todo contexto, ¿no? Ahora estamos en tiempos muy difíciles, desde muchas perspectivas, la parte económica, la parte social, tenemos, gracias a Dios, la ayuda de la tecnología para eso. ¿Qué tan importante va a ser, tú crees, la creatividad en el futuro que nos depara? Y sobre todo, ¿qué influencia va a tener, ya sea en los emprendimientos, a nivel de negocios o a nivel personal? Sí, lo que pasa es que la creatividad, para empezar,
se logra en momentos en que yo estoy calmo, tranquilo, sereno. Dice que los grandes momentos de inspiración no vienen necesariamente de esas reuniones tensas que yo tengo con los miembros del directorio, ni tampoco cuando yo me propongo al frente de un escritorio a que tienen que aflorar las ideas, ¿no? Normalmente afloran en momentos en que estoy yo apreciando una puesta de sol, estoy de pronto yo en la playa o de pronto estoy duchándome. Entonces implica de que la persona tenga cierta tranquilidad, ¿no? Promoviendo la meditación, ¿no? Entonces si yo estoy con mucha bulla mental, simplemente va a aflorar las memorias conocidas. Oh, cada vez está peor, no me va a ir bien, uy, mira que la situación, mira cuánto tiempo vamos a estar parados. Ese es un diálogo inútil en la que no puede aparecer nada nuevo, ¿no? Entonces mucho se hace referencia en Oriente de que permitamos que lo nuevo pueda emerger, pueda surgir, pero hay que estar permitiendo de que el silencio pueda generar un espacio en mi conciencia. ¿Para qué? Para que se genere lo nuevo, ¿no? Y en realidad no hay nada que nosotros podamos adquirir o poseer, porque ya todo lo tenemos. Esto mucho lo dicen también los Vedas, los budistas. Simplemente es permitir de que eso que ya tienes como don aflore. Pero ¿cómo aflora? Haciendo silencio, porque los pensamientos hacen mucha bulla, buscan mucho protagonismo. Los de la Cábala dicen solamente las personas crean en estado de alegría. No sé, es algo que se puede hacer meditación, desarrollar un pensamiento más optimista, permitir hacer espacio, generar diálogos que sean muy positivos, se genera la creatividad. Y hemos vuelto de cierto modo a un tema que ya habíamos tocado, ¿no? ¿Cómo es que es importante ser conscientes de la información que consumimos del exterior? Porque nosotros podemos pensar que tenemos el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pero si estamos consumiendo todo el día, sin darnos cuenta, tarde o temprano nuestra mente va a estar pensando ¿no? En parte es como que si lo dejamos a la deriva, nuestra mente va a fluir en lo que consume y punto, más nada, y ahí la creatividad cero, porque si estamos pensando en el miedo, va a enfocarse en el miedo y punto. Sí, es muy importante tomar conciencia, es muy importante. Entonces por eso espacios como el doctor José Luis Pérez Alvela, tu espacio, son espacios que contribuyen a que la gente pueda despertar esa chispa. Yo creo que la chispa de la vida o la chispa divina tiene que ver con el darse cuenta, ¿no? Es tomar conciencia, es hacer cosas para que yo pueda permitir de que esa conciencia tenga más y más espacio, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, ¿no? Una buena lectura, un buen amigo, una buena conversación, hacer algo que realmente te haga también experimentar a ese niño interior que tú tienes. ¿Y qué tan importante es muchas veces en este tema de la creatividad y de la mente, los hábitos que tenemos, ¿no? Las cosas que realizamos día a día? La gran mayoría de las veces, si es que no todas, cada persona que tiene un hábito positivo, que ha consolidado algo bueno alrededor de lo largo de años, esa persona tiene ese hábito, pero funciona porque ha creado una estrategia alrededor del hábito. Es decir, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer el ejercicio. La estrategia es, me cambio, ya tomé el primer paso para hacer el ejercicio, lo más probable es que lo voy a hacer y ya no necesito tanta fuerza de voluntad porque es como mi mente entra en modo automático, lo voy a hacer porque ya estoy listo, ¿no? Sin darme cuenta, esa es una estrategia, pero si no somos conscientes de la estrategia y de la necesidad de crear estrategias, de propiciar que el entorno sea el adecuado, es difícil cambiar los hábitos. Es muy cierto lo que dices, es bastante cierto, ¿no? Por ejemplo, se hablaba antes de la técnica de los 21 días, hacer algo, aunque no tengas ganas 21 días, como que puede promover un cierto cambio, ¿no? Pero después escuché un dato de los llamados 90 días, ¿no? Que genera otro tipo de respuesta, pero hay otra respuesta también que se genera en el día 254. Pero para empezar puedes hacer algo durante todo un mes y que ese mes que tú haces ese nuevo hábito te sirva como resorte para impulsarte para los siguientes 60 días que vendría a completar
los llamados 90, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo soy partidario de la gradualidad. A mí me costaba hacer ejercicio. Yo tengo ahorita ya 50 años. Pero, por ejemplo, a mí, yo no era de practicar ejercicios hasta los 44 años. Y yo decía, yo tengo que practicar ejercicio. Y ahora yo me asombro de que a veces practico hasta 3 horas de ejercicio. Antes era algo impensable para mis 40 años, ¿eh? De verdad. Pero ¿sabes cómo lo hice? Bueno, voy a ser tolerante conmigo, dije yo. Eso es algo que me sirvió, ¿no? Voy a practicar primero 5 o 10 minutos. Ya, hasta donde me canse, ahí nomás practico. Pero al menos empecé. Mis primeros ejercicios eran 15, 5 o 10 minutos, después 20. Después la rutina de los 40 para mí es pan comido, cosa que yo sufría y sacaba la lengua cuando tenía 40 años. Soy tolerante. A veces hay días que no hago, pero trato de hacerlo 4 o 5 veces por semana, ¿no? Bueno, hoy día me doy permiso de no hacerlo. Entonces yo cuando gradualmente empecé a hacer esto de 5 minutos, luego 10 minutos, es como que haces alianza con el cuerpo y eres tolerante con el cuerpo. El problema está en que muchas personas hacen proposiciones de cosas que de pronto son muy duras. Ah, no, desde hoy día me voy al gimnasio. Nunca han hecho ejercicio y se ponen 2 horas en el gimnasio y lo que va a ocurrir es que al día siguiente ni a la semana van a querer volver a ir. ¿Por qué? Porque lo asocian al dolor. Entonces la idea es que la gradualidad hace de que tú no asocies al dolor sino al placer. Cuando llegas a 90 días es un poco difícil, es más difícil que dejes el hábito. Sí, somos animales de hábitos, ¿no? Sí, y cuando llegas a ese hábito, incluso con cuestiones de pensamiento, te das cuenta que tienes mejor salud, más energía, más vitalidad. Y no importa la edad que tengas, yo me he dado cuenta de eso. Cuando ya empiezas a tener comprobación de que estas cosas funcionan, del cómo tú te hablas y el cómo tú vas dirigiendo tu vida, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Y eso es muy hermoso contarlo, ¿verdad? Qué buena experiencia la que has tenido y también ratifica, ¿no?, el hecho de que tenías una buena estrategia, te aceptabas a ti mismo, tenías cierta tolerancia y fuiste gradual, ¿no? Pitágoras decía, elige un hábito que por más difícil que sea al inicio, con el pasar del tiempo te va a parecer fácil y hasta le vas a encontrar el placer, ¿no? Qué tan bueno es saber y buscar un hábito que vemos como positivo y tener esa meta, ¿no? Es verdad, totalmente cierto, sí. ¿Qué opinas de qué tan importante es el aceptar la realidad de lo que pasa a nuestro alrededor? Hola. Y por otro lado, aceptarnos a nosotros mismos con nuestros defectos y virtudes? ¿Qué tan importante es eso para que nuestra mente funcione adecuadamente? Sí, la aceptación es algo fundamental. Una persona cuando tiene miedo de hablar en público, que es una emoción que es miedo, nunca el miedo creo yo que es problema, porque el miedo en este caso es algo natural. Cuando me enfrento a una situación que para mí es inusual, que es hablar en público, por ejemplo, surge el miedo, ¿no? ¿Cuándo es un problema el miedo? Cuando yo rechazo al miedo. Cuando las personas tienen rechazo a ese miedo de hablar en público, ese es el problema. Por ejemplo, dicen, sienten miedo, pero no quiero sentir miedo, no. Y esa pelea de que existe un factor miedo y otro que rechaza el miedo, genera confrontación. Voy a mencionar un ejemplo de Stanislav Barra, que estaba haciendo los ejemplos con los escáneres, creo que era tomografía, si no me equivoco, y dice que en los primeros experimentos que hacían allá en su ciudad natal, trataban de recoger gente de la calle. Entonces llamaban, señora, usted está triste, usted está amarga, quiere venir un ratito para un experimento, y una señora muy molesta decidió aceptar, ya voy a aceptar, saber qué ocurre en su cerebro. La señora pasó para verificar qué ocurre, ¿no? Y resulta que vieron la zona roja que estaba encendida en su cerebro, que tiene que ver pues con el estado de ánimo de fastidio e incomodidad. Pero le hicieron varias preguntas. ¿Siente usted rencor? No. ¿Siente usted fastidio? No. ¿Siente cólera? No. ¿Está usted decepcionada?, le preguntan. ¿Y sabes qué hubo? Dice en el salón cuando responde eso. En el salón hubo un silencio. Y comenzaron a notar que eso que estaba rojo en el escáner empezó a disiparse, empezó a desaparecer el rojo. Y la señora dijo, sí, lo que yo siento es decepción. Estoy decepcionada. Lograron verificar que cuando la persona le ponía palabra a lo que sentía, pero la palabra precisa, eso que tú sientes cuando le pones palabra exacta y precisa a lo que sientes, disminuye. Cuando uno rechaza lo que tú no sientes,
no se crece. La aceptación, por eso es que tiene un significado profundo cuando hacen referencia de la aceptación en Oriente. Aceptar es algo muy importante en el caso del miedo, por ejemplo. Aceptar que tenemos miedo, pero eso también nos va a ayudar a lidiar con ese miedo, ¿no? Ya lo podemos empezar a trabajar. Si lo tratamos de negar, pretender que no existe, es difícil que lo podamos superar, ¿no? Ajá. Sí, y por ejemplo ya en la Gestalt lo que se hace es ser generoso o abrazar ese miedo que representa alguna etapa de mi vida, ¿no? Para ir sanando esta herida, ¿no? Y claro, y a partir de la aceptación yo entonces comienzo a ser también más creativo, porque yo ya reconozco que tengo esto y a partir de eso yo ya sé cómo hablarme, ya sé cómo actuar, ya sé qué rutas nuevas tomar. Y también en el coaching ayuda mucho, ¿no? El poner en palabras todo lo que pensamos y sobre todo nuestras creencias. Muchas creencias que nunca son desafiadas debido a que no somos conscientes de ellas, las tomamos como ciertas, y si algún día lo pondríamos en palabras, lo exteriorizáramos, nos daríamos cuenta, oye, tal vez esto no es cierto, tal vez esta creencia que me está limitando es completamente creada por mí o aprendida de pequeño y ya se quedó. Como lo que hacía Krishnamurti, yo puedo lograr a través de la investigación una verdadera experiencia de meditación sin proponerme estar en flor de loto o cerrando mis ojos. Yo puedo experimentar una meditación cuando logro observar lo que ocurre en mí. La importancia del autoconocimiento en nuestra vida, ¿no? De mirar hacia adentro un poco y no solamente mirar hacia afuera. Exacto, porque normalmente nuestra visión es muy externalista, mirar hacia afuera, pues. Demasiado, mirar el celular, mirar la televisión, mirar al vecino, mirar lo que ocurre afuera. En todo este tema, vemos que muchas veces orientados hacia afuera, a lo práctico, a lo material, ¿qué rol tiene la inteligencia emocional? Cuando Howard Gardner saca la teoría de inteligencias múltiples, inicialmente eran 7, ¿no? Ahora, bueno, algunos lo han ampliado a 9, a 10, pero cuando Howard Gardner de las 7 inteligencias hace referencia a la inteligencia intrapersonal, que es capacidad de relacionarme conmigo, y la inteligencia interpersonal, que es capacidad de relacionarme con los demás. Estas dos inteligencias, Daniel Goleman lo hizo conocido, ¿no? Pero fueron Salesman y Mayer, ya me acordé, los que acuñaron de estas dos inteligencias, capacidad de relacionarme conmigo, capacidad de relacionarme con los demás. Eso es inteligencia emocional. Entonces, y por lo tanto, cuando ya se detalla, es capacidad de conocer mis emociones, pero no solamente de reconocerlas, sino también regularlas, manejarlas y dirigirlas. En el caso de inteligencia interpersonal, capacidad de reconocer lo que siente la otra persona. Capacidad también de poder ayudar a regular a que la otra persona pueda manejarse un poco mejor. Pero el punto de partida es yo. Hablaba Gurdjieff de la llamada autoobservación, de observar lo que ocurre en los 5 centros de la máquina humana. Cuando yo observo y me doy cuenta, pero saber observar, porque ese es todo un tema, entonces yo puedo regular. Si no observo, no puedo regular. Y Krishnamurti dice, si yo logro observar lo que ocurre en mí, inmediatamente tú sabes lo que ocurre en la otra persona. No hay forma de conocer a la otra persona si no llego a la autoindagación. No hay forma. Para poder desarrollar la inteligencia emocional, para poder conocer a los demás de un modo real o más objetivo, o más fructífero en todo caso, necesitamos primero conocernos a nosotros mismos, mirar hacia el interior, desarrollar nuestras propias capacidades. Y obviamente si yo ya indago en mí, mi capacidad de poder ser útil al otro o a la otra persona definitivamente va a depender de mi capacidad de autoindagación también. Sumamente interesante todo lo que hemos conversado el día de hoy, he aprendido bastante. Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Y cuéntanos, antes de despedirnos, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué es lo nuevo que se viene? Bueno, por lo pronto yo siempre estoy compartiendo en mi Facebook personal, en mi fanpage y en mi Facebook también que uso. Trato de compartir ahí los videos. Sí, hemos proyectado sacar
cursos que tengan que ver con autoasistencia emocional. Y estamos brindando también varias conferencias gratuitas que tienen que ver con formas de autoconocernos. Por ejemplo, hicimos Ho'oponopono en una serie de cuatro emisiones y bueno, todo esto lo dictamos libre porque yo sé que muchas personas en estos momentos lo puedan necesitar. Viene un curso de autoasistencia que lo vamos a dictar y también vamos a hacer uno de sanación con pautas de sanación a distancia que tiene que ver con bioenergética, que Liz Portillo es una excelente terapeuta energética. Y bueno, eso es lo que se viene, ¿no? Cualquier cosita pueden averiguar ahí en mi Facebook personal, no hay ningún problema, ¿no? Le voy a dejar abajo un link al Facebook de Fernando y también a su página de YouTube para que lo puedan seguir y puedan ver sus próximos proyectos y el nuevo contenido, el nuevo material que está sacando constantemente. Muchas gracias por todo, Fernando. Espero que a todos les haya servido la entrevista del día de hoy. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.